Hola, alumnos del cuarto medio B. Esta clase consiste en la segunda parte del concepto de temperatura y también las consecuencias que trae cuando hay diferencias de la misma. ¿Ya? Es una clase expositiva, les voy a explicar ciertos conceptos, también algunos que deberían saber, y justamente con el objetivo de poder prepararnos para la prueba de transición universitaria. Por eso he estado investigando algunas preguntas que han salido en física común y está más o menos entre 2 a 3 preguntas de la unidad de calor y temperatura. Y se van alternando. A veces preguntan 2 de temperatura, una de calor, o 2 de calor y una de temperatura, pero eso al azar. Así que igual es conveniente repasar algunos conceptos de esta definición y materia nueva que ustedes me imagino que no se acuerdan ya de segundo medio, pero deberían haber visto, y si no, para eso es la clase de hoy día. ¿Ya? Así que los invito a comenzar esta clase que se llama temperatura, dilatación y contracción de sólidos. Primero tenemos que hacer la diferencia entre los dos conceptos que engloban a la unidad, que son la temperatura y el calor. La temperatura, propiamente tal como definición, es una magnitud, ¿ya? Es una magnitud física que describe algo, que te dice y que te define qué es lo que está pasando con el cuerpo. Te define si hay transferencia de calor, ¿ya? Es como es una unidad descriptiva que le está diciendo de alguna forma si en un sistema, cuando hay uno o más cuerpos, qué es lo que está pasando con esas partículas. Por lo tanto, se podría decir que es como el grado de calor que tienen los cuerpos, ¿ya? Independiente que sepamos que para que exista calor tiene que haber una transferencia de energía. Sino que más que nada la temperatura es la magnitud física que te describe con un número, con un valor y una escala de temperatura, cómo se están comportando estas moléculas. En cambio, el calor es una energía, y es una energía en tránsito que se va transfiriendo de un sistema o de un cuerpo a otro. Para que exista calor tiene que haber diferencia de temperatura. Y ahí es donde está la relación entre ambas. No son lo mismo, porque una es energía, es una de las energías que tenemos en física, bueno, en la naturaleza, y que se definen en física. Y la temperatura es una magnitud que también puede variar dependiendo de la escala con que uno esté midiendo. ¿Ya? Calor podría, si tenemos un sistema bien aislado, podríamos decir que el calor no fluye, por lo tanto el calor podría ser cero. En cambio la temperatura siempre va a arrojar un número. Ya, de hecho, el decir 0 Celsius, 0 Kelvin, 0 Fahrenheit, te indica algo. No significa que no haya nada. Por eso también tienen que hacer esa diferencia conceptual, que la temperatura y el calor no son lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día propiamente tal, que no lo hicimos en la guía anterior? Fue que el cambio del tamaño que tienen los cuerpos, el cambio de la variación de su tamaño, ya sea sumando el tamaño original o haciendo una contracción, restando el tamaño original, es debido justamente a este cambio de temperatura que existe entre los cuerpos, suponiendo que, como dice ahí o como muestra la figura, los materiales que donde los átomos influyen ahí en su conjunto, los materiales están hechos de una estructura más bien ordenada, la mayoría, y que de alguna forma necesitan estar unidos, necesitan tener un enlace, un equilibrio entre ellas para poder formar un cuerpo más grande. Entonces nosotros sabemos que la temperatura, cuando se eleva, los cuerpos, los materiales, que son sólido, líquido, gaseoso, tienen consecuencias. Generalmente se expanden, la mayoría se expande cuando sube la temperatura, y cuando disminuye la temperatura se contrae, se achica. Por lo tanto, eso es como en la naturaleza, eso debería pasar casi siempre. Acuérdense que en la guía anterior vimos lo que era la anomalía del agua, entonces ahí hay una excepción.
Pero la mayoría de los cuerpos, la mayoría de los materiales tienden a que sus moléculas, que están ordenadas, como muestra ahí la figura, se pueden desordenar si es que aumenta la temperatura y se pueden juntar más si es que disminuye la temperatura. Nosotros nos vamos a fijar netamente en lo que son los sólidos, porque en realidad para la prueba de transición universitaria siempre la pregunta va basada hacia allá, hacia qué es lo que pasa con los sólidos. Ustedes lo primero que tienen que saber, siendo independiente que no sean físicos ni matemáticos, sino que son biólogos, tienen que saber que la materia, aparte de estar formada por átomos, que eso es lo que siempre nos dicen, esos átomos tienen que estar con un orden determinado. Si no están con un orden determinado, se produce una variación, un cambio en el cuerpo completo. Por eso cuando los sólidos ustedes los definen, no solamente tienen que decir que los átomos están juntos o están más cerca que los líquidos, sino que también tienen que decir que están distribuidos de forma ordenada, justamente para poder mantener un equilibrio. Y ahí en la diapositiva se muestra ahí como una especie de flash, un GIF, que nos muestra que las moléculas no están en desorden. Pueden estar juntas, pueden estar un poco más cercanas que los líquidos, pero lo más importante es que están ordenadas. Y la sumatoria de todo eso, en física, cuando hablamos de la fuerza neta o fuerza total, la sumatoria de todo eso mantiene a este cuerpo con esa forma. Por eso los sólidos se definen por tener una red cristalina. Y ahí también aparecen, si es que lo quieren anotar, pero en realidad lo que aparece ahí más que nada es que cuando la temperatura aumenta, estas partículas o átomos o moléculas tienden a separarse, porque se empiezan a mover más. Entonces, al moverse más, necesitan ocupar más espacio. Y al ocupar más espacio, se empiezan a separar ellas solas, pero no se empiezan a separar de forma desordenada, sino que de forma ordenada. Y ese orden provoca que el equilibrio se vaya manteniendo hasta que llega un momento en que no se puede mantener. Es más o menos lo que pasa cuando un cubo de hielo, si ustedes le aplican calor o lo colocan en el sartén en la cocina, se va derritiendo, pero no se derrite, se derrite rápido, pero no de una. A eso me refiero, que las partículas de alguna forma van transmitiendo energía hasta que llega un momento que no pueden estar tan cerca y pasan al otro estado. Pero se trata de mantener el equilibrio. ¿Ya? En caso contrario, si es que la temperatura disminuye porque el calor está saliendo del cuerpo al sistema, las moléculas tienden a contraerse para mantener justamente este equilibrio que les impide moverse mucho. Entonces, como la temperatura baja, tienden a no moverse tanto, necesitan estar más cerca. Una de las características que tiene la física es que puede calcular lo que es la dilatación y la contracción de los cuerpos, y la primera que aparece y la que le van a preguntar a ustedes en esta prueba se llama dilatación y o contracción lineal, ya sea aumentar o disminuir el tamaño, pero de forma lineal. ¿Qué significa eso? Significa que hay algunos cuerpos que se toman como si fueran o estuvieran siempre en una sola dimensión. Por ejemplo, los alambres, los tubos. Si yo miro de lejos un puente, por ejemplo, lo estoy mirando como si fuera una línea. Entonces, de alguna forma, la distribución o la forma que tienen los cuerpos te definen si es que estos se van a aumentar o disminuir en forma lineal en una dimensión o en más dimensiones. Para efectos de la prueba, que les van a preguntar a ustedes, siempre preguntan por la lineal, ya que es la principal, la que está ahí en la diapositiva. La contracción o dilatación lineal es cuando un cuerpo se alarga o se achica en una sola dimensión. Por lo tanto, nosotros hablamos de longitud. La longitud está medida en metros, tiene que estar medida en metros. Y la contracción, y en realidad la variación lineal, más que dilatación y contracción, la variación lineal está definida por esta ecuación que está acá. Esa ecuación nos dice que la variación de longitud, que está aquí, el triángulo L, que se lee, por si lo escuchan en otras clases,
que se lee como delta L. Cuando ustedes les digan delta L se están refiriendo a esto, a la variación de longitud. La variación de longitud va a ser igual a una fórmula que es la multiplicación de el coeficiente de dilatación lineal, que a lo mejor no lo han escuchado ustedes, pero ahora ya saben qué significa. Lo vamos a retomar más adelante, pero quiero que vean esto. Es la multiplicación entre el coeficiente, la longitud inicial que tiene el cuerpo, aquí está el dibujo como si fuera un alambre, y la variación de temperatura, que también se lee como delta T. Por eso les quise colocar ese dato, porque a veces, como uno no está acostumbrado a trabajar con tantas fórmulas, a lo mejor ustedes pueden encontrar en un libro o en un video que hablan de delta L, delta T, y eso es lo mismo que decir variación, ¿ya? Y variación en matemática es final menos inicial, ¿ya? Eso para que lo sepan. La longitud final, por lo tanto, que no está en la ecuación, sino que la longitud final de este tubo, por ejemplo, en el que está en el dibujo, va a ser igual a la longitud inicial más lo que se dilató, o si hubo una contracción habría que restarlo. Eso es lo que dice la lógica. Generalmente les van a preguntar por dilatación, por un cuerpo cuando la temperatura aumenta. Por lo tanto, tenemos acá nosotros una ecuación que es directamente proporcional. Eso quiere decir que si aumenta cualquiera de estos variables que están aquí, ya sea alfa, L0 o delta T, cualquiera de estos tres que aumente, entonces delta L va a aumentar, ¿ya? Generalmente hay unos que son constantes y te preguntan una sola variable. Pero esa fórmula es importante que la sepan, porque si bien es cierto, a lo mejor no les van a preguntar cálculo, porque yo no he encontrado cálculo en el formato de física común, sí les van a preguntar en forma conceptual. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia y por qué se estudia esto, ¿ya? ¿Para qué podría servir? Si se fijan las líneas de trenes que están ahí, lo más probable es que hayan tenido una diferencia de temperatura notable. Eso quiere decir que si estoy en el desierto o estoy en algún país que su temperatura ambiental es muy extrema, eso hace que los cuerpos, aunque sean muy sólidos, van a variar su tamaño, van a tender a dilatarse y a contraerse. En el desierto, por ejemplo, cuando hay temperaturas casi de cero en la noche y después a 40 grados, 50 en algunos, hay una diferencia muy grande, y si eso se realiza todos los días, los materiales tienden a, de alguna forma, variar tanto su tamaño que pueden llegar a ceder, pueden llegar a romperse, como las líneas del tren que aparecen ahí, que ahí se nota que están ya dobladas, están como chuecas, y eso es peligroso. A través de este estudio es lo que los ingenieros, en este caso, construyen los puentes o los rieles con una separación que se llama junta de dilatación. Y esa junta de dilatación, que se encuentra no solamente en los trenes, sino que también en los puentes, por ejemplo el puente de San Francisco, que también es de hierro y es súper largo, no es un pedazo de hierro completo, sino que tienen que ir juntando estos pedacitos, pero tiene esa junta de dilatación tiene que estar calculada. No puede ser cualquiera, porque o se equivocan y colocan muy grande el espacio y después cuando se contraiga se pueden separar, o si lo colocan muy pequeño, aunque se dilate, igual esto se va a quebrar. Entonces, esos cálculos son lo que ocupan los ingenieros para poder de alguna forma hacer que esto perdure, tanto las líneas de trenes como los puentes. El coeficiente de dilatación lineal, que es como el concepto más nuevo, se escribe con la letra alfa, y esta es la definición, ¿ya? Esta es la definición física del coeficiente de dilatación, para que lo tengan presente. No es para que se lo aprendan de memoria, ni tampoco para que hagamos fórmulas, ni ejercicios de esto, sino que es más bien para que ustedes sepan de dónde viene. Es un dato experimental, ¿ya? Esto es un dato que los científicos lo prueban en el laboratorio, hacen distintos experimentos y sacan conclusiones a través de los materiales que ellos ocupan para decir, este es el valor de el hierro, por ejemplo, el plomo, el cobre, el plástico, los materiales que son importantes para la vida del hombre, de la humanidad, perdón. Recuerden que los cables, la electricidad, lo que dependemos nosotros, los cables están hechos de metal, de
de un metal donde su longitud es bastante considerable. Si nosotros estamos en la ciudad, tienen que contar, tienen que ver alrededor la cantidad de cables que hay, la cantidad de kilómetros que hay de material. Entonces, si hay un aumento de temperatura y los cables se dilatan, se contraen todos los días, de alguna forma eso puede ceder. Entonces, por eso es importante saber estas cosas, por lo menos para saber la aplicación que tienen. El coeficiente de dilatación es una proporción, es una comparación entre lo que se varía con la longitud natural o inicial y esa diferencia de temperatura. Por eso, ya en forma como más formal y matemática, se define como el cociente, que es la división cociente entre la variación relativa de longitud, que es esto que está acá, por la unidad de variación de temperatura, que es lo que está acá. ¿Ya? Y claramente eso no se puede comparar porque son distintas magnitudes físicas, no es llegar y dividir metros con grados Celsius, porque a lo mejor no me indica nada. Tiene que tener el L inicial, porque de alguna forma es el patrón que hay que seguir. Dependiendo del L inicial, esto podría variar también. Entonces, ahí es donde las unidades de longitud, por ejemplo, se eliminan y te queda la unidad de Celsius o Kelvin abajo en el denominador. Por eso la unidad de medida del alfa puede ser grados Celsius a la -1. Estoy escribiendo con el mouse, perdón la letra. O Kelvin a la -1. Recuerden que el Kelvin es la temperatura absoluta, la escala absoluta, por lo tanto no se colocan, no se dice grados, ni tampoco se escribe con una pelotita. Son los Kelvin y los otros son los grados Celsius. Puede adquirir estas dos unidades de medida. ¿Por qué las dos? Porque acuérdense que cuando hablábamos de variación y hablábamos de resta, si yo resto 2 temperaturas Celsius y resto 2 temperaturas Kelvin, el resultado es el mismo. Acuérdense que cuando yo paso de Celsius a Kelvin estoy sumando 273 y al revés estoy restando. Si sumo y después resto de nuevo, me queda lo mismo. Por lo tanto, puede tener estas dos unidades de medida. Eso va a depender del lugar donde uno se encuentre, del país o también del estudio. Así que el coeficiente de dilatación es el que, en definitiva, el que nos permite saber si un cuerpo se dilata harto o poco con una variación de temperatura, ¿ya? Porque no todos los cuerpos se dilatan con una variación de temperatura menor. A lo mejor necesitan una variación más grande, como en el caso de los metales. En las tablas que se tienen, que se conocen por lo menos, y de los materiales más importantes, si se fijan, ahí está el alfa con los dos tipos de unidades. Tienen un valor, el coeficiente del alfa tiene un valor bastante pequeño, ¿ya? Esta tabla está pensada para que ustedes comparen, y no está bien escrita en forma matemática, pero para que ustedes comparen porque todos están elevados a -6. Todos. Eso quiere decir que ese elevado a -6 es un dato extra que uno dice, oh, es pequeño. Ya, el valor es pequeño. Pero hay que fijarse en este valor que está acá, en el que acompaña el por 10 elevado a -6. Entonces, si en algún momento en la prueba te hacen comparar materiales y te dicen cuál de estos materiales se dilata más o se dilata menos, el número del coeficiente es el que nos indica. Recuerden que la fórmula de delta L, el triángulo L, era una multiplicación. Entonces, si el alfa aumentaba, el delta L también aumentaba. Entonces, los cuerpos que tienen mayor dilatación son los que tienen un mayor número. En este caso sería el plomo, si nosotros comparamos todos estos materiales. Después vendría el aluminio, el zinc, el cobre, el acero, el tungsteno y finalmente el vidrio. El vidrio es el que menos se dilata, con la misma variación de temperatura que podrían tener, y esa también es la razón de por qué lo ocupamos tanto y por qué se ocupa en las ventanas. Independiente que esté expuesto al sol, en los edificios también,
Y en nuestras casas el vidrio no se dilata tanto, por lo tanto resiste estas temperaturas y no se quiebra fácilmente. En cambio, si tuviéramos, no sé, una casa o un pedazo de aluminio, ese aluminio va a tener más temperatura, más dilatación que el vidrio con la misma variación de temperatura. Por ahí va el concepto de coeficiente de dilatación lineal. Esto lo escribí en la pizarra aquí en mi casa para que ustedes de alguna forma comparen nomás, comparen. Ustedes saben que en ciencia nosotros necesitamos saber matemática por una cuestión general que se ocupa siempre, y dentro de la matemática están las ecuaciones. Cuando ustedes les pregunten en esta prueba o después en la universidad, si bien es cierto, a lo mejor el interés no es calcular el resultado final, sino que más bien ver el proceso. Entonces, aquí ustedes tienen la ecuación principal, que es de delta L, que la coloqué ahí y sale acá. Esta es la ecuación o la fórmula principal. Ustedes tienen que saber despejar variables, porque no siempre te van a preguntar delta L. A lo mejor la incógnita puede ser L0. Y se fijan, si yo me concentro en L0 y todo lo que está acá estaba multiplicando, entonces si yo quiero despejar L0, tengo que pasar dividiendo. Eso es lo que uno dice en el lenguaje. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y me queda esta ecuación que está acá. Entonces, las 4 que están acá son las fórmulas secundarias que provienen de la principal, porque depende de lo que me estén preguntando. Esto es un dato nomás, no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria o que lo van a usar en esta prueba, sino que más bien para que se den cuenta que L0, por ejemplo, si me preguntan por L0 y yo despejo mentalmente esta ecuación, me doy cuenta que si alfa aumenta, L0 va a disminuir. Si es que esa fuera una variable. O si ese se queda fijo, yo cuando tengo más delta L voy a necesitar más alfa. Ahora, si alfa es constante, porque estamos hablando de un material, tengo que fijarme en las temperaturas. ¿Se fijan? Entonces, tengo que ir viendo qué variables son las que me van definiendo la otra que o me preguntan o que quiero despejar. Lo mismo pasa con alfa. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda esa fórmula que está ahí. En TF, recuerden, si esta es la fórmula principal, la primera, esta que está acá, esto cuando pasa dividiendo, después eso pasa sumando. Ya no se desarrolla la resta, por eso puse paréntesis. Y me quedaría de esa forma. Y la temperatura inicial, muy parecida a la de arriba, pero con una resta, donde ahí me indica que la temperatura inicial podría ser menor a la final, si estamos hablando de dilatación. Entonces tenemos una ecuación principal, siempre hay una ecuación principal, una fórmula, y si tengo más de alguna variable, más de alguna letra distinta, la puedo despejar. Esto es una habilidad matemática que también les puede servir para despejar ecuaciones para la prueba de matemática. Y cuando nosotros hablamos de dilatación lineal, nosotros asumimos que solamente ese cambio se produce en una dimensión. No nos preocupamos del ancho ni del alto, solamente el largo, dilatación. O sea, alarga o se achica, en una dimensión, en forma horizontal o vertical. Esto es lo que encontré ahora, cuando entregaron en internet el ensayo de 2021 de la nueva prueba. Una de las preguntas que había era, porque habían 3 preguntas de temperatura y calor, y una de esas es la número 15, y que tiene que ver justamente con lo que yo les estoy enseñando ahora, el concepto de dilatación. Fíjense en lo que dice, se registra la longitud que adquieren 2 alambres. Ya el hecho de decir 2 alambres nos están diciendo una dimensión, por lo tanto yo ya tengo que pensar que me están diciendo que me fijen L0, ahí lo logré escribir bien, L0. Entonces dicen, se registra la longitud que adquieren 2 alambres P y Q. No dicen que están hechos del mismo material. Esa es una de las cosas que tienen que fijarse en estas preguntas. De longitudes iniciales respectivas. Ahí me dan las longitudes. L0 y 2L0. O sea, me están diciendo que una es el doble de la otra.
Da lo mismo cuánto es lo que miden. Una es el doble de la otra. Al aumentar su temperatura. A partir de los datos se construye el siguiente gráfico de longitud L en función de la temperatura. O sea, están comparando largo o longitud con temperatura, y si se fijan, la temperatura está medida en grados Kelvin. El que era más pequeño, cuando pasó la temperatura T1, T2, T3, llegó a ese punto. Y el que tenía 2L0, el doble, también llegó a ese punto en la temperatura 3, cuando esto empezó a aumentar. Por lo tanto, ustedes tienen que leer, siempre cuando les pasen un gráfico, que eso es como esencial para poder leer esto, tienen que fijarse en los ejes. En esto, en el eje vertical y en el eje horizontal. No crean que los alambres tienen esa forma que está acá. Los gráficos no te muestran la forma del objeto, lo que te muestran es la variación del objeto, tanto para arriba como para el lado. Entonces, si ustedes se fijan, L0 partió en un punto y llegó al mismo punto que el otro. Si yo lo veo en forma vertical, parece que el que era el doble de tamaño le costó llegar a ese punto, porque con la misma temperatura, T1, T2, T3, con la misma temperatura, podría haber tenido otra pendiente. A lo mejor, si estos dos fueran iguales, debería tener una pendiente igual que el otro. Por lo tanto, en T3 llegaría a una longitud mayor, que estaría definida por esa recta. Estaría por acá. Pero lo que pasó fue que llegaron al mismo punto. Entonces, ahí es donde está la lectura. Que no hay que confundirse con la forma del gráfico y la forma de los objetos. Entonces, la pregunta es al respecto. ¿Es correcto afirmar que a la temperatura T3, creo que dice, sí, a la temperatura T3, ambos alambres experimentan la misma dilatación? Yo creo que no. Porque si experimentaran la misma dilatación, como les digo, deberían tener la misma recta. Por lo tanto, el 2L0 debería haber llegado acá. Y de alguna forma se podría medir la parte vertical, que ese espacio es igual a ese espacio quizás. Pero se nota que no. Se nota que L0 se dilató más que 2L0. De hecho, llegó al doble. Por eso alcanzó a 2L0 cuando tenía la temperatura 3. Entonces yo creo que esa no es. El coeficiente de dilatación térmica de P en T1, ¿cierto? Sí, en T1 es menor que en T2. El coeficiente de dilatación es una constante del material. Por lo tanto, si solamente estoy comparando el mismo material con diferente temperatura, el alfa no debería cambiar, debería ser el mismo. Estamos hablando del mismo objeto y solamente estoy comparando temperaturas que no deberían influir en alfa. Así que yo, por un concepto físico, eso también no creo que sea. El coeficiente de dilatación térmica de Q es el doble que el de P. Como habíamos dicho delante, si alfa aumenta, el delta L también tenía que aumentar. Entonces, si uno es el doble del otro, la dilatación debería haber sido el doble también. Debería haber sido proporcional. Y ahí se nota que 2L0 no alcanzó a ser el doble del L0 al final. ¿Se fijan? Nos están preguntando por el final. El L0 llegó al mismo tamaño que el otro. Entonces, esto no está correcto. Porque se nota que la dilatación térmica de Q fue menor, no fue mayor. El coeficiente de dilatación térmica de P es mayor que el de Q. Yo creo que esta es, porque la única forma de saber cómo llegó P, si tenemos las mismas temperaturas, es que estos dos cuerpos, estos dos alambres, sean de distinto material, y al ser de distinto material, más encima tenía menos longitud inicial. Al ser de distinto material, el alfa de P, tiene que ser mayor al de Q. O sea, la única forma de que llegue un cuerpo alcance a otro, con la misma variación de temperatura, es que uno se expanda
más que el otro. Y eso lo da alfa. Entonces yo creo que es la D. Veamos, en una de esas a lo mejor la E también tiene otra información. A la temperatura T2, el alambre Q se ha dilatado más que P. O sea, si se fijan, cuando nos hablan de dilatación tenemos que fijarnos en la parte de la vertical. Entonces si yo me voy a T2, vamos a ver si sale. Uy, perdón. En realidad, esto es lo que se compara. En T2, esa es la diferencia entre esos dos puntos. Y L0 estaba acá y 2L0 estaba aquí. Entonces finalmente Q en realidad no se está dilatando más. A lo mejor sigue siendo más largo porque está más arriba, pero no, el ser más largo no significa que se haya dilatado más, porque él era más largo al principio. Era el doble de largo. Pero nos están preguntando por él ¿se ha dilatado más que P? No, no se ha dilatado más que P. Se nota que el P, que tenía una longitud L, es más rápido. De alguna forma se ha dilatado más, solamente mirando la vertical. Así que no es la E, respuesta correcta la D. ¿Ya? Para que lo busquen también en internet. Por ahí, si es que no entendieron mi explicación, ahí la pueden buscar también, porque esto está ahora publicado. Lo publicó el ministerio y esta pregunta la encontré justo cuando teníamos que pasar esta materia. Bueno, para conocimiento también, porque les pueden preguntar de forma conceptual, no de cálculo, en forma conceptual, que la dilatación en dos dimensiones también existe. Se llama superficial. Se puede contraer y se puede dilatar, y la fórmula es la que está acá, que es delta A, delta área o delta superficie, es igual a beta por A0 por delta T. Delta T ya saben que es la diferencia de temperatura, A0 es área o superficie inicial, y beta es lo mismo que decir 2 por alfa, o sea, 2 veces el coeficiente de dilatación, porque son dos dimensiones. Entonces si yo tengo aquí un vidrio, como aparece en el dibujo, y se dilata tanto hacia arriba como hacia el lado, entonces 2 veces se está dilatando en dos dimensiones. Eso quiere decir que se multiplica por 2. Ahí hice lo mismo que en dilatación lineal con dilatación superficial. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es que en vez de la letra L, cambia la letra A, y en vez de colocar un alfa, se coloca 2 veces alfa. Pero el despeje de las variables es exactamente lo mismo. Y se asume que son dos dimensiones. Por eso, cuando nosotros ocupamos esto, o cuando les puede preguntar sobre esta fórmula, es cuando hablamos de ventanales o alguna superficie distinta. El volumen, en este caso el delta V, que se me adelantó la diapositiva, pero el delta V lo que hace es, como ahí está en la pizarra, aquí está la ecuación principal, lo que hace es ver al cuerpo en tres dimensiones. Entonces si tengo tres dimensiones, tengo que multiplicar el alfa por 3. Por eso aparece el 3 ahí. Entonces reemplazo las letras A por las letras B, que significan volumen, diferencia volumen, volumen inicial, y la misma diferencia de temperatura. Voy a despejar de la misma forma y voy a asumir que son tres dimensiones. Entonces puede ser una esfera, un cono, lo que sea. Lo importante es que ustedes, cuando les pregunten estas cosas, ustedes hagan la diferencia. Si me están preguntando por un cuerpo que se cambia de tamaño en una, en dos o en tres dimensiones. No es lo mismo decir círculo a decir esfera. No es lo mismo decir un alambre que decir una ventana. ¿Ya? Porque de alguna forma lo que hace la temperatura es cambiar de tamaño las cosas. Y las cosas, la materia o los objetos tienden a dilatarse de forma más ordenada. Entonces tienen que abarcar todo el espacio que ellos tienen según su forma. Y por último, todo lo que hemos hablado en esta clase, ya llevamos 35 minutos, todo lo que hemos hablado en esta clase tiene que ver con los cambios de estado de la materia. Ya los cambios de estado
de alguna forma son la representación de lo que hemos dicho, porque cuando uno habla de sólido y lo quiere pasar a líquido, como aparece ahí en el esquema, aparte que ustedes como científicos se tienen que aprender los nombres de los procesos. Si yo quiero hacer el proceso de fusión en el laboratorio, por ejemplo, yo sé que el sólido, al pasar a líquido, va a cambiar de forma. Y cuando hago la vaporización, el gaseoso va a tender a dilatarse, más todavía, a poder abarcar más espacio. Y hay algunos objetos que no soportan ese espacio y pueden reventar, como por ejemplo las botellas de plástico, las de vidrio, dependiendo de lo que se tenga. Un globo también, dependiendo del gas con que se infle. Entonces, si voy hacia allá, si la temperatura aumenta, en general los cuerpos, menos el agua a una temperatura definida, acuérdense la guía, cuando aumenta la temperatura, en la flecha, como aparece ahí, tienden a expandirse. Cuando baja la temperatura, tienden a contraerse. Entonces nosotros ahí tenemos nuestro estado físico de la materia, y que también no solamente se ve en física, se ve en química y en biología, así que es importante que sepan por qué se estudia la dilatación y la contracción de los cuerpos. Entonces, ahora que ya saben todo lo que hemos visto y el objetivo de la clase, que era que ustedes supieran qué significaba el concepto de dilatación y contracción lineal, aunque sea una o dos preguntas, bueno, ahora la idea es que puedan analizar esta clase. Si quieren la pueden ver de nuevo o tomar apunte, eso sería lo mejor. Al tomar apunte y al ustedes escribir en su cuaderno las palabras que yo digo, que aumentan proporción, que una dimensión, dos dimensiones, algunos ejemplos de material, yo creo que no es necesario estudiar más. O sea, la idea es ver este video, hacer la guía que les voy a mandar, por eso dice, ahora te toca a ti, y con esto pasar al siguiente tema, ya para no quedarnos pegados en estas unidades que dependen una o dos preguntas en la prueba. ¿Ya? Así que les voy a dejar el material ahí en la sesión para que puedan responder, obviamente en base a lo que yo he encontrado en internet con el formato de la nueva prueba. Así que espero que este material te haya ayudado ya en tu aprendizaje. Ahí dice acerca del sonido, o bien eso, ¿ya? Porque eso es lo que pasé recién en primero medio. Entonces, como grabé esta clase, lo copié y se me olvidó sacar sonido. Así que es acerca de la temperatura. Ya, así que véanlo, vean el material en la sesión y espero que esta semana sea bien productiva. Cuídense en sus casas. Ya, acuérdense que todavía estamos en pandemia. Y espero me hayan entendido. Cualquier cosa, cualquier pregunta o duda, a la sesión de Classroom. Ustedes ya saben, me mandan un mensaje. Ya que estén bien. Cuídense, cuarto medio B, los científicos del instituto. Chao. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal